Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. La sujeción del Hijo de Dios. Lucas 2, 41 al 52. La palabra de Dios nos narra de un acontecimiento cuando se acerca un centurión, es decir, un capitán romano. Un centurión es un jefe de 100 soldados. Y él va donde Jesús y le dice: mi siervo está enfermo. Y Jesús le dice: yo voy a sanarlo. Y él le dice: no, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Eso hace un eco de Génesis capítulo 1, cuando Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. El centurión reconoció que Dios tiene autoridad para crear, hacer cosas con la palabra. Pero lo que me impresiona de este relato es que el centurión dice: pues también yo soy hombre bajo autoridad. Es decir, él se ufana de decir que lo que le da a él autoridad es que él está bajo autoridad. Él le dice a Jesús: yo sé que cuando uno está bajo autoridad, uno manda y hay gente que obedece. Y la clase de hoy, el devocional de hoy, nos habla de la sujeción del Hijo de Dios, es decir, los beneficios de estar bajo autoridad. Eso lo vemos reflejado en el devocional de hoy. ¿A qué se refiere esto? Les voy a decir. Si tú quieres que cuando tú ores los demonios salgan, la respuesta es tu relación con Dios. Por ejemplo, la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Es decir, para que el diablo huya de ti, tú tienes que estar en sometimiento a Dios. Satanás reconoce cuando una persona es sometido o es un desobediente a Dios y a las autoridades que Dios ha designado. Y entonces, como el centurión conocía esto, dice: yo soy hombre bajo autoridad, y cuando yo hablo a mí se me obedece. Y yo también reconozco tu autoridad. Y fíjese que le dijo: yo no soy digno de que tú entres a mi casa. ¿Usted entiende bien? Y entonces leemos el relato, y yo quiero que en este mes que vamos a estar estudiando el Evangelio de Lucas, usted preste mucha atención, porque los evangelios, yo digo, todo cristiano tiene que haberse leído los 4 evangelios, aunque sea 2 o 3 veces en su vida. Si no, usted tiene que revisarse si en realidad usted es cristiano. Porque si usted no conoce los evangelios que narran la historia y las enseñanzas de Jesús en la tierra, entonces usted no se puede llamar cristiano, porque usted no conoce a Cristo. ¿Ok? Y esta es la importancia de conocer estos evangelios. Y ahora vamos a estar estudiando el Evangelio de Lucas. En el capítulo 2 nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lo primero que vemos acá es unos padres que todos los años estaban dispuestos a caminar más de 150 kilómetros, es decir, ir desde Nazaret hasta Jerusalén para la fiesta de la Pascua. La Pascua generalmente los latinos lo identificamos con Navidad. La palabra Pascua significa víspera, es decir, la noche antes. Entonces por eso Nochebuena le llaman Pascua, porque es la víspera, la noche antes de la Navidad. Pero en Israel la Pascua tiene otro significado. Se refiere a la noche antes de la liberación. Y la palabra en hebreo se asemeja más a como se traduce en inglés, Passover, que significa pasar por encima, pasar por alto. Eso coincide con lo que nosotros le llamamos Semana Santa. No tiene que ver nada con Navidad. Entonces, cuando los judíos hablan de Pascua, están hablando de Semana Santa. Entonces, ¿víspera de qué? Bueno, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, la noche antes de ser liberado, Dios mandó que sacrifiquen un cordero y que pusieran ese cordero en los 2 postes de la puerta y en el dintel.
la sangre. Y esa noche dice la Biblia que el ángel destructor entró a Egipto y mató a todos los primogénitos. Y esa noche ellos salieron libres. Y luego el mar se abrió y ellos estaban en el desierto. Y cuando los egipcios los perseguían, quedaron sepultados. Y dice la Biblia que fueron libres del yugo de Faraón. Eso es lo que representa la Pascua, la Semana Santa, el Viernes Santo para ellos. Y por eso Jesús, cuando vino a la tierra, esa misma noche de Pascua, que celebraban la Pascua, el viernes, la noche anterior, Jesús, en vez de sacrificar un cordero como era la costumbre, tomó pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Y tomó una copa de vino y se la dio a los discípulos y le dijo: esta es mi sangre. Porque al otro día, cuando se celebraba la Pascua, el cordero que fue inmolado fue Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es una representación de lo que pasó en Egipto, que se sacrificó un cordero y que la muerte no entró. Así, en Semana Santa, a las 3 de la tarde, a la misma hora que se sacrificaba el cordero, Jesús murió en la cruz. Y esto es cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú pones la sangre de Cristo en tu familia, en tu vida, eres salvo. Así como el pueblo de Israel fue salvo de Egipto, de Faraón, así también la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Aquella gente creyeron que solo por poner la sangre de un cordero eran libres. Y si tú crees hoy que recibes la sangre de Cristo en tu vida, también Él te liberta. Así que recibe la salvación en esta hora. Recibe la sangre de Cristo en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Ok? Y entonces es muy simbólico, porque fue durante esta fiesta que celebraba la muerte del cordero que Jesús va con sus padres a Jerusalén como cada año. Pero dice el verso 43, Lucas 2:43, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Usted tiene que imaginarse una caravana enorme de cientos de personas que vinieron de ese pueblo a Jerusalén. Pero cuando regresan, un día después de regresar caminando, se encuentran que el muchacho no está. Y lo buscan y no lo encuentran. Y dice el 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Aquí encontramos que Jesús, que tal vez debió sentir terror por la Pascua, porque él sabía que dentro de unos años el cordero que él siempre veía que sacrificaban no iba a ser ese cordero, iba a ser él en la cruz del Calvario. Sin embargo, él en obediencia cada año, y ya vemos aquí que desde los 12 años manifestaba una unción, una sabiduría, un conocimiento que excedía el de todos los sabios y estudiosos de la ley. Se sorprendían con él. 3 días después, María lo encontró y le dijo: tu padre y yo. Y él habló en los negocios de mi padre. Y dice: pues no entiendo, porque José es el papá, pero él está hablando de otro papá. A su nombre, gloria. ¿Sabes tú que Dios es tu Padre? ¿Le conoces? ¿Tienes intimidad con Él? ¿Conoces su palabra? Jesús a los 12 años la conocía tanto que Él enseñaba a los sabios de la ley. Y Él hacía todo eso por medio de la presencia de Dios en su vida, porque Él vino aquí como hombre. Lo otro que vemos en el verso 51 es: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Al concluir el devocional de hoy, les quiero recordar, estamos estudiando Lucas. Y lo que vamos a estudiar aquí es la manera en que Jesús se conducía. Tú y yo somos cristianos y las enseñanzas que Él nos dio.
Y estos devocionales de este mes deben formar en nosotros la imagen de Cristo. Tenemos que aprender a ver las cosas que Él hacía y cómo Él hacía y parecernos a Él. Que Dios te bendiga. Amén. El Señor nos ayude también a tener esa sujeción a través del ejemplo de Jesús con sus padres y con Dios mismo. Que el Señor nos ayude a tener esa sujeción a través de la palabra, con la palabra y con lo que nos toca hacer cada día. Dios nos siga bendiciendo en esta mañana, familia. Si puedes decir conmigo esta oración: Padre, perdóname por todas las veces que he desobedecido tu voluntad con excusas, arrastrado por la corriente de este mundo. Hazme crecer más en la fe, la sabiduría, la gracia y el amor para con Dios y los hombres. Deseo aprender de la humildad y la obediencia del Señor y poner mi convicción por obras. Familia, quiero pedirle que este viernes, si usted no va por razones de salud, sintonícenos. Tenemos una tremenda vigilia dentro de nuestros 21 días de ayuno y oración. Si no vio el servicio de anoche, de ayer en la transmisión, le invito a verla. Tuvimos una presencia, una visitación muy linda del Espíritu Santo. El miércoles seguimos con nuestro tiempo de oración, de búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida. Quiero recordarle también una palabra que nos fue dada este fin de semana. Si usted no está en este tiempo de ayuno, póngase. Si no está orando, póngase. Amén. Y use su casa como un altar de oración. Empiece a orar, a buscar la presencia de Dios, a levantarse en las noches para llenarse de la presencia de Dios en este tiempo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.